La atmósfera en casa era tensa, casi palpable. Cada vez que cruzaba la puerta después de una entrevista, podía sentir la esperanza en los ojos de mi esposo, seguida rápidamente por la decepción cuando veía mi rostro caído. Mi pequeña María, demasiado joven para entender, lloraba a menudo. Los médicos decían que era su condición, pero yo no podía evitar sentir que de alguna manera ella sentía la tensión. El recuerdo de la última entrevista aún estaba fresco. Lo siento, estamos buscando a alguien con más experiencia, me había dicho el entrevistador con una sonrisa condescendiente. Las palabras más experiencia retumbaban en mi cabeza una y otra vez. ¿Cómo iba a conseguir experiencia si nadie me daba una oportunidad? Me sentía atrapado en un blues interminable de rechazos y facturas médicas. Una tarde, después de caminar sin rumbo fijo por horas, me encontré frente a una estación de metro. Había un anuncio pegado en una de las columnas. Se busca personal de limpieza nocturno. Incorporación inmediata. Por un momento dudé. Las horas eran poco convencionales y trabajar en el metro no era precisamente el tipo de empleo que había imaginado para mí. Pero María, su salud, las facturas. Mi desesperación superó cualquier asomo de orgullo que quedara. Entré en la estancia buscando más información. El encargado, un hombre de unos 50 años con el rostro surcado por arrugas y una barba descuidada, me miró de arriba abajo cuando me acerqué. ¿Vienes por el trabajo?, preguntó. Su voz sonaba ronca como si hubiera pasado años sin hablar con nadie. Asentí y él continuó. No es un trabajo fácil, chico. Las horas son solitarias. Y este lugar, bueno, digamos que tiene su propio carácter. Pero si estás dispuesto, el trabajo es tuyo. Me ofreció la mano y la estreché, y así sellamos el acuerdo. No me hizo rellenar ningún papeleo ni me preguntó por referencias. Supongo que la desesperación se me notaba en el rostro. Esa noche, mientras mi esposa y yo estábamos acostados, le conté sobre el trabajo. Hubo un brillo de alivio en sus ojos, aunque también pude notar una sombra de preocupación. Escuché historias sobre ese lugar, sobre cosas raras que pasan en la noche, murmuró. Quise tranquilizarla, decirle que eran solo rumores, pero la verdad es que yo también había escuchado esas historias. Al final, cerré los ojos y me esforcé a pensar en cosas positivas. Por fin, después de meses tenía un trabajo. Podríamos pagar las facturas, comprar los medicamentos de María. No tenía idea de lo que me esperaba en ese metro, pero estaba dispuesto a enfrentarlo por mi familia. Al caer en un sueño inquieto, la desesperación que me había consumido todo el día dio paso a sentimientos más complejos, una mezcla de alivio, esperanza y un hastío de temor. Sin embargo, estaba a punto de embarcarme en un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Mi primera noche en la estación fue un desafío para mis sentidos. El sonido de las gotas filtrándose por las viejas tuberías y el eco de mis pasos en los andenes vacíos formaban una cacofonía extraña. Las luces parpadeantes daban a la estación un aspecto aún más desolado, y no podía evitar sentir que estaba siendo observado. Pasaron días, tal vez semanas, antes de que me acostumbrara al silencio nocturno y a los rincones oscuros del metro. Había desarrollado una rutina. Llegaba puntualmente, limpiaba los andenes y pasillos, y luego me sumergía en la profundidad de los túneles para asegurarme de que todo estuviera en orden antes de que el primer tren del día hiciera su aparición. Todo había ido bien hasta ahora, pero una noche, justo cuando creía haberme aclimatado, todo cambió. Esa noche, a la 1 de la madrugada, el silencio de pronto fue roto por susurros. Al principio no eran claros, solo murmullos distantes, pero allí estaban. Yo naturalmente seguí el sonido, que parecía provenir de uno de los lados de los túneles más profundos. Los susurros
se volvieron más claros a medida que avanzaba, y lo que oí me heló la sangre. Eran voces, voces humanas hablando de eventos cotidianos, risas, argumentos, como si la estación estuviera llena de pasajeros invisibles. Retrocedí unos pasos intentando comprender lo que estaba sucediendo. ¿Acaso me estaba volviendo loco? Justo cuando pensé que podría ser mi imaginación jugándome una mala pasada, otra voz resonó en el túnel. Era el llanto de una niña, pero esta vez era tan claro y real que me estremeció hasta los huesos. Sin pensarlo, avancé hacia el sonido. Necesitaba saber si había alguien en peligro. Caminé por lo que parecieron horas siguiendo el llanto, hasta que llegué a un antiguo andén cerrado al público por décadas. Los susurros se intensificaron y entre ellos pude distinguir una melodía infantil. Era como una canción de cuna que me resultaba extrañamente familiar. De repente los susurros cesaron y todo lo que quedó fue el sonido de mis propios latidos. Un frío intenso se apoderó del lugar y una sensación de desesperación me invadió. ¿Estaba solo en mi experiencia o había algo más en ese metro conmigo? Decidí regresar dejando atrás el viejo andén y la extraña experiencia que había vivido, pero no pude evitar pensar en las historias que mi esposa había mencionado y las que había escuchado sobre el lugar. ¿Acaso era posible que estuviera enfrentando algún tipo de manifestación paranormal? Si te soy sincero, no lo sé. Todo fue muy bizarro. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol iluminaban la estación, me encontré exhausto. Estaba intentando procesar lo que había vivido. Salí del metro. El aire fresco del exterior me revivió un poco, pero la inquietud seguía ahí. Esa noche, mientras yacía en la cama, me debatía entre contarle a mi esposa o guardar silencio. Al final decidí expirar. Quizás todo había sido producto del cansancio. Sin embargo, en lo más profundo de mí, sabía que había experimentado algo fuera de lo común y que la estación guardaba secretos que estaba a punto de descubrir. Las noches siguientes intenté pensar en los susurros y centrarme únicamente en mi trabajo, pero por más que lo intentara, cada vez que el reloj marcaba la 1 de la madrugada, los susurros regresaban. Eran como ecos del pasado que se negaban a desvanecerse. Mi mente lógica quería rechazarlos, atribuyéndolos al cansancio o a la resonancia peculiar de esos antiguos túneles. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Una noche, mientras limpiaba uno de los andenes más remotos, volví a escuchar la misma melodía infantil que me había perturbado noches atrás, y acompañando la canción estaba el sollozo de una niña. Con una linterna en mano y una mezcla de temor y determinación, decidí seguir aquellos sonidos. Mis pasos resonaban en la estación, estremezclándose con el llanto que a medida que me acercaba, se volvía más y más real. Finalmente, en un rincón oscuro, vi una silueta pequeña. Era una niña llorando, con un vestido que parecía sacado de otra época, desgastado y sucio. Su cabello largo y enmarañado ocultaba parcialmente su rostro. Estaba sorprendido. ¿Qué hacía una niña en un túnel de estos a estas horas de la madrugada? Me acerqué lentamente tratando de no asustarla. Oye, niña, ¿estás bien? ¿Te has perdido? Pregunté con suavidad. La niña dejó de llorar y levantó su rostro hacia mí. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Sus ojos negros como la noche no reflejaban ninguna emoción. Su piel pálida y casi traslúcida parecía brillar como una luz propia en la oscuridad del metro. Por un instante la niña y yo nos quedamos mirando fijamente. Ambos estábamos paralizados. Entonces, sin previo aviso, su semblante cambió.
Su rostro, antes triste, se transformó en una figura retorcida y demoníaca, con una sonrisa que mostraba dientes afilados y ojos que brillaban con un fuego maligno. El miedo me invadió por completo, y sin pensarlo dos veces, salí corriendo, dejando atrás a la niña y sus espeluznantes transformaciones. Corrí por los túneles a toda velocidad, perdiendo la orientación con el sonido de las risas demoníacas persiguiéndome. Tropecé varias veces, pero el miedo me impulsaba a seguir adelante. Después de lo que parecieron horas corriendo, finalmente encontré la salida y subí a la superficie jadeando y temblando. La ciudad estaba en silencio, y las primeras luces del alba comenzaban a iluminar el horizonte. Me senté en un barco cercano tratando de calmar mi respiración y mis pensamientos. ¿Había sido real lo que había experimentado? ¿O simplemente era producto de mi imaginación y el cansancio? Pasaron días antes de que me atreviera a regresar al metro. Sabía que tenía que enfrentar lo que había visto, pero el miedo me paralizaba. Sin embargo, las facturas y la salud de María eran un constante recordatorio de mi responsabilidad. Una noche, decidido a encontrar respuestas, regresé al metro. Estaba decidido a enfrentar a la niña perdida y descubrir la verdad detrás de su presencia. Armado con determinación y un rosario que mi esposa me había dado para protegerme, entré nuevamente en la oscuridad del metro, esta vez listo para descubrir sus secretos. Había tomado la decisión de adentrarme nuevamente en la estación durante el día, antes de mi turno nocturno, con la esperanza de que la luz del sol me brindara un poco más de coraje. Llevaba conmigo un cuaderno y una pluma, y estaba dispuesto a cualquier anomalía o detalle que pudiera ayudarme a comprender los extraños eventos que estaba experimentando. Lo primero que hice fue visitar el rincón donde había encontrado a la niña. A la luz del día, el lugar parecía inofensivo, casi común. Sin embargo, en el suelo, pude identificar pequeñas huellas descalzas que parecían moverse en círculos. Era como si alguien hubiera estado bailando. Tomé notas y fotos con mi teléfono. Mientras exploraba, me topé con un empleado del metro, un hombre mayor llamado Don Ernesto, quien llevaba trabajando allí desde mucho antes de que se cerrara el andén antiguo. Decidí tomar la oportunidad y preguntarle sobre cualquier historia o leyenda relacionada con la estación. Don Ernesto me miró con recelo al principio, pero al ver mi genuino interés, decidió compartir su conocimiento. Me habló sobre la niña, que, según sus leyendas, había desaparecido en la estación hace décadas. Se decía que su familia había estado involucrada en oscuros rituales y que ella, de alguna manera, había quedado atrapada entre este mundo y el siguiente. La historia me dejó helado. Sin embargo, don Ernesto me dio una pista vital. Me habló de una vieja bibliotecaria llamada Doña Clara, que había documentado la historia y leyendas urbanas de la ciudad. Tal vez ella podía ofrecerme más respuestas. Con una mezcla de esperanza y ansiedad, visité a Doña Clara al día siguiente. Su hogar estaba repleto de estantes con libros antiguos, y el aroma a papel viejo llenaba el aire. Ella me recibió amablemente, y al escuchar mi relato, sus ojos brillaron con un reconocimiento inmediato. Me contó sobre el culto que había existido en esa área antes de la construcción del metro, y cómo la niña llamada Lucía había sido una víctima inocente de sus prácticas oscuras. Doña Clara insistió que Lucía no era maligna por naturaleza, sino que estaba atrapada, confundida y asustada. El aspecto demoníaco que había presenciado era probablemente una manifestación de la energía oscura que la había atado a ese lugar. Armado con este nuevo conocimiento y un amuleto que doña Clara insistió en que llevara para protegerme,
Regresé al metro esa noche y estaba dispuesto a enfrentar a Lucía y tal vez a ayudarla a encontrar la paz. El miedo aún latía en mi pecho, pero estaba decidido a terminar con esta pesadilla y a liberar a esa pobre alma perdida. Tras mi encuentro con doña Clara, supe que necesitaba actuar rápidamente. El amuleto que me había dado pesaba en mi cuello, como un recordatorio constante de la tarea que tenía por delante. Estaba decidido a liberar a Lucía, no solo por mi paz mental, sino por la de esa pobre alma atrapada. Doña Clara me había proporcionado instrucciones detalladas para realizar un ritual de purificación y liberación. Había recopilado una serie de objetos: velas blancas, sal gruesa, pétalos de rosas y una pequeña figura de ángel que, según ella, ayudaría a guiar a Lucía hacia la luz. A las 12:30 am, antes de que los susurros comenzaran, preparé el área en el andén antiguo. Dispuse las velas en un círculo y en su centro coloqué la figura del ángel. Respiré hondo y encendí la vela, mientras al mismo tiempo susurraba las palabras que doña Clara había anotado para mí. Cada sílaba parecía vibrar en el aire, creando una atmósfera cargada de energía. Cuando el reloj marcó la 1 de la mañana, comenzaron los susurros, pero esta vez no estaban solos. El llanto de Lucía resonó a través del túnel, más claro y más cerca que nunca. Sin embargo, armado con mi nueva determinación y conocimiento, enfrenté el sonido y la llamé. ¿Lucía? ¿Eres tú? ¡Lucía! Estoy aquí para ayudarte. No tienes que sufrir más. La temperatura del andén bajó drásticamente, y de pronto, una figura emergió de las sombras. Era Lucía. La niña vestía un viejo blanco desgastado. Sus ojos estaban oscuros y fijos en los míos, pero detrás de ese velo de oscuridad pude ver un hastío de curiosidad y esperanza. Siguiendo las instrucciones, esparcí la sal alrededor del círculo y dejé caer los pétalos al centro, cerca de la figura del ángel. Las palabras del ritual fluían de mis labios, cada vez con más confianza. A medida que el ritual avanzaba, Lucía comenzó a cambiar. La oscuridad que la envolvía empezó a desvanecerse, y su apariencia demoníaca se transformó en la de una niña triste pero serena. Y cuando pronuncié las últimas palabras, una luz brillante envolvió todo el andén, y Lucía, ahora completamente transformada, caminó hacia la figura del ángel y luego desapareció. El silencio que siguió fue absoluto. Las velas se extinguieron y lentamente el amuleto de doña Clara brilló con una luz tenue que antes no era normal. Todo había terminado. Lucía estaba libre, y con ella la estación del metro también, o eso esperaba. Aquella noche, mientras abandonaba el andén, no solo dejé atrás el miedo y la confusión, sino que también gané una profunda gratitud hacia la niña que me había mostrado el poder de la redención y la esperanza. El eco de mi alivio resonó en la estación silenciosa. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, pero el aire pesado y opresivo simplemente había desaparecido, reemplazado por una calma casi sobrenatural. Mis pasos eran más ligeros ahora. Mis hombros ya no estaban encorvados por el miedo que había llevado durante semanas. Regresé al rincón donde todo había comenzado, esperando sentir algo, tal vez un remanente de la presencia de Lucía, pero solo había silencio. Los susurros habían cesado, y el ambiente tenía una pureza que nunca había experimentado antes en esos túneles. La noche siguiente, mientras cumplía con mi rutina habitual en el metro, noté que todo parecía diferente. Las sombras ya no se sentían amenazadoras,
y los ecos ya no portaban voces ocultas. Era como si el metro hubiera recuperado su calma, liberada de las cadenas del pasado. Al cabo de unos días visité a doña Clara para contarle sobre el éxito del ritual. Sus ojos reflejaron un alivio profundo cuando le narré lo sucedido. «Lo hiciste bien», dijo. «Has liberado a Lucía, y al hacerlo, también te has liberado a ti mismo». Y tenía razón. No solo había conseguido la paz para Lucía, sino que había encontrado una perspectiva en mi propia vida. Mi relación con la esposa e hija floreció, y aunque los desafíos económicos continuaron, enfrenté cada obstáculo con una renovada determinación, sabiendo que si podía enfrentarme a los fantasmas del pasado, podía superar cualquier adversidad. El amuleto que doña Clara me había dado se convirtió en una reliquia preciada, un símbolo de la batalla que había librado y ganado. Lo colgué en la entrada de nuestra casa, un recordatorio constante del poder de la fe, la determinación y el amor. Con el tiempo dejé el trabajo en el metro, encontrando una oportunidad más adecuada para las necesidades de mi familia. Pero nunca olvidé aquellas noches y la lección que Lucía me había enseñado. Cada vez que pasaba por la estación o tomaba el metro, una sonrisa se dibujaba en mi rostro. La estación ya no era un lugar de miedo, sino un monumento a la esperanza, un lugar donde un alma perdida encontró su camino a casa y donde yo descubrí la fuerza que siempre había llevado dentro. La gratitud que sentía hacia doña Clara era indiscutible. Había sido mi guía en la liberación de Lucía y había proporcionado respuestas cuando todo parecía un misterio aterrador. Sin embargo, mi interacción con ella no terminó con la liberación de Lucía. Una tarde me invitó a su hogar para completar mi educación. Mi curiosidad me llevó a su puerta, donde el olor a incienso era aún más fuerte que la última vez que visité. En esta ocasión, su hogar parecía más oscuro, y los estantes de libros tenían volúmenes que a simple vista parecían libros prohibidos. «Hay más en este mundo de lo que has experimentado», comenzó doña Clara. «La liberación de Lucía fue solo el principio. Hay puertas que una vez abiertas no se cierran tan fácilmente, muchacho». Con una mezcla de fascinación y miedo, la escuché hablar sobre hechizos, entidades y amuletos más poderosos que el que me había dado. Me ofreció libros y conocimientos, diciéndome que ahora había visto todo lo sobrenatural y que era mi responsabilidad entenderlo y comprenderlo. Por un momento me vi tentado. Los poderes y posibilidades que prometía eran seductores, pero algo en mi interior me gritaba que todo esto era peligroso. Al mirarla a los ojos noté un matiz de oscuridad, una sombra que no había percibido antes. Días después de esa reunión, cosas extrañas empezaron a suceder en mi hogar. Las sombras se movían en las esquinas de mis ojos. Aparecían susurros ininteligibles que me despertaban por las noches y sentía constantemente una presencia acechando. Desesperado busqué en los libros que doña Clara me había prestado, pero cada página solo me sumergía más en este mundo oscuro y confuso. Pronto me di cuenta de que al aceptar la ayuda de doña Clara, había abierto involuntariamente una puerta al mundo espiritual, una que no solo permitió la liberación de Lucía, sino también el acceso a entidades menos benevolentes. Yo me armé de valor y enfrenté a doña Clara, y ella lo admitió. Dijo que al introducirme en estos rituales, había esperado que me uniera a ella en su búsqueda de poder y conocimiento. Sin embargo, también me advirtió sobre el peligro de abandonar ese camino una vez iniciado. Después de meses de lucha interna, yo decidí cerrar esa puerta para siempre. Regresé los libros, me deshice del amuleto y busqué ayuda de líderes espirituales para purificar mi hogar y mi vida.
Los eventos paranormales disminuyeron gradualmente hasta que desaparecieron por completo. Y de esta experiencia aprendí que no todos los conocimientos son beneficiosos y que hay secretos que es mejor que permanezcan ocultos. Mi experiencia con Lucía me enseñó sobre la redención y la esperanza, pero mi interacción con Doña Clara me mostró que hay oscuros abismos que es mejor nunca explorar. La curiosidad humana es ilimitada, pero el abismo que vi con mis propios ojos también lo es. Así que, por favor, si alguna vez te cruzas con puertas a lo desconocido, piensa 2 veces antes de abrirlas.